Interoperar con API REST desde Flutter. Tenemos un frontend, que es la aplicación en Flutter. Tenemos un backend que puede estar construido con distintas tecnologías como Java, PHP, Python, Dart, serverless, etc. La app en Flutter necesita datos para poblar una lista. Entonces, va a mandar una solicitud HTTP al servidor, al backend. El backend va a realizar un procesamiento que puede incluir interactuar con reglas de negocio o una base de datos, y luego va a devolver una respuesta utilizando el protocolo HTTP. Esa respuesta puede ser un archivo en formato JSON, que lo vamos a ver después, y esta interacción y la interfaz con la que interactúa el cliente sigue las reglas, las convenciones, las recomendaciones del estilo de arquitectura REST, que lo vamos a ver luego también. Ahora vamos a empezar a ver HTTP y luego vamos a seguir con el resto de los conceptos. HTTP. HTTP es el protocolo de transferencia de hipertexto. Es un protocolo cliente-servidor. Significa que el cliente envía una petición al servidor y espera un mensaje de respuesta del servidor. El servidor está a la escucha de solicitudes. Es un protocolo sin estado, lo que significa que el servidor no guarda información del cliente. Cada petición es independiente de las demás. Podemos ver un ejemplo donde el cliente, en este caso el cliente va a ser el navegador, que va a enviar una solicitud a esta página, JSON Placeholder, que es una página que tiene APIs de prueba. El servidor va a obtener la solicitud y va a retornar una respuesta en un formato HTML, una respuesta 200 OK. Recuerden que el protocolo HTTP que se utiliza actualmente es el 2. Antes se utilizaba el 1.1. Protocolo HTTP versión 2 trabaja en la capa de aplicación y utiliza los servicios de la capa de transporte, que es el TCP. Otra cosa para repasar es que un protocolo define las reglas y la estructura que se va a intercambiar entre clientes y servidores. Ahora sí, vemos el ejemplo. Estoy en el navegador Mozilla Firefox, y ahí me voy a ir a JSON Placeholder. Acá estoy en JSON Placeholder. Fíjense, esta es la página que me devuelve y acá está el ejemplo de las APIs. Por ejemplo, acá tiene una API de usuarios y nos va a devolver los datos del usuario. Por ahora vamos a ver el HTML y después vamos a probar las APIs que devuelve. Para eso vamos a presionar F12. Nos vamos a ir a la parte de red, a la pestaña de red, y luego vamos a presionar Enter de nuevo. Presionar Enter nos va a mostrar cómo interactúa el cliente con el servidor. Básicamente las respuestas lo que fue solicitando y lo que fue devolviendo el servidor. Vamos a ir con la primera solicitud, que es una solicitud, un GET. Lo seleccionamos y vamos a ver que lo que ha devuelto el servidor es un 200 OK. Si presionamos
ahí en el signo de interrogación nos puede llevar a ver los códigos de estado de respuesta HTTP, que es importante conocerlos. En nuestro caso, 200 OK. La solicitud ha tenido éxito. El significado de un éxito varía dependiendo del método HTTP. En este caso, como ha devuelto 200 OK, seguro que lo que respondió al cliente, el servidor, fue este HTML, que lo está mostrando en formato HTML, formato para que lo vea el usuario, pero si me voy acá a la vista previa y veo el crudo de lo que devuelve, lo que vamos a ver es la página en formato del lenguaje HTML, que es el lenguaje con el que están construidas las páginas web. Bien. Tenemos un encabezado de respuesta y tenemos un encabezado de solicitud. Acá, por ejemplo, nos dice lo que acepta, lo que va a aceptar, el formato de lo que va a aceptar, codificaciones y demás. Pero lo importante es que hicimos un GET, quiere decir que utilizamos GET, solicitamos una página HTML, para eso utilizamos esta URL, eso fue al servidor y el servidor realizó un procesamiento y devolvió una respuesta. ¿Qué respuesta devolvió? Devolvió el 200 OK, y devolvió un HTML. Acá podemos, fíjense que dice, nos da la opción acá de poner en bruto lo que devuelve el encabezado de respuesta en bruto. Fíjense que trabaja el protocolo HTTP 2, es con lo que trabaja, 200 OK es la respuesta. Y también podemos ver la solicitud. Es un GET utilizando el protocolo HTTP versión 2 a esta URL, es decir que al servidor que está acá. Y les pido que esto lo analicen, porque es importante para entender cómo funciona una API REST. Este es el resumen, o lo más importante. Hicimos una operación GET desde el cliente, desde el navegador. Hicimos una operación GET, mandamos una solicitud utilizando el navegador a esta página. El servidor de esta página nos devolvió una respuesta. Esa respuesta es un OK, más concretamente un 200 OK. Recuerden que en el Firefox, con el signito de interrogación, podemos ver los distintos códigos del protocolo HTTP2 y lo que nos devolvió como respuesta fue un HTML, que ese HTML el navegador lo procesa y nos muestra la página web. Analizando en más profundidad el protocolo de la capa de aplicación HTTP versión 2, que trabaja sobre la capa de transporte, opcionalmente puede trabajar con este protocolo TLS. ¿Qué es lo importante que tenemos que saber? Que va una solicitud que en la cabecera, en este caso, en el caso del GET, después vamos a ver el resto de las operaciones. En el caso concreto del GET, va una solicitud y esa solicitud tiene en la cabecera el método GET y tiene una URL, un protocolo, y el servidor responde con una cabecera que tiene un estado, en este caso 200, la versión del protocolo, y otros datos. Y además tiene la parte de data, la parte de datos, tiene un payload. O sea, en este caso, el payload o la parte de datos tiene un HTML. En el caso del protocolo HTTP versión 2,
Esto, fíjense que está en frame. En estos marcos va la cabecera y van los datos. Resumen del protocolo HTTP. Es un protocolo de la capa de aplicación cliente-servidor. El cliente, vimos que el cliente puede ser el navegador, realiza una petición, una solicitud. Entonces eso es el envío por parte del cliente, una petición al servidor. Para esa petición utiliza una URL o, más general, URI. Por ejemplo, puede ser esta. Utiliza en el encabezado, puede utilizar un método que puede ser get, post, put, patch, etc. También puede enviar parámetros. Y también puede mandar datos en el cuerpo. En el caso del get no manda, pero en el post y el put puede enviar datos en el cuerpo. Esa es la solicitud del cliente. Después tenemos una respuesta al servidor, enviado por parte del servidor, una respuesta al cliente. Así que el servidor realiza un procesamiento y devuelve una respuesta. Y vimos que teníamos distintos códigos. Habíamos visto en el ejemplo que el 200 OK quería decir que la respuesta era correcta, era satisfactoria del servidor. Y nos permitió procesar el HTML. Pero tenemos distintas categorías de respuesta que vamos a ver enseguida. Por ejemplo, las del rango del 4XX, o sea, el rango del 400 son errores del cliente y errores internos del servidor son las del rango del 500. También pueden ir parámetros en la respuesta del servidor y, como vimos en el ejemplo, pueden ir datos en el cuerpo, en el body, en la parte de data, de acuerdo al protocolo HTTP, el payload, la parte de carga. Y en el caso del ejemplo que vimos, devolvió el HTML de la página JSON Placeholder. Para terminar, HTTP es un protocolo sin estado, es decir, que no se guarda ninguna información sobre conexiones anteriores. REST y JSON. ¿Qué es REST? REST, transferencia de estado representacional. Es un estilo de arquitectura de software que se apoya totalmente en el estándar HTTP. Podemos crear API, podemos crear APIs que pueden ser usadas por cualquier dispositivo o cliente que entienda HTTP. No existe un estándar oficial de REST. ¿Qué es API? API es el acrónimo en inglés de Application Programming Interface, es decir, interfaz de programación de aplicaciones. Interfaz es la forma en que dos aplicaciones o servicios se comunican entre sí. Lo hacen exponiendo al resto de aplicaciones el conjunto de servicios y cómo se deben acceder. A la serie de estos servicios se le denomina API, por eso las APIs sirven para que una aplicación pueda interactuar con otra. Ejemplo de APIs es la de JSON Placeholder. Si nos vamos a esta página de pruebas de APIs, aunque tiene APIs de ejemplo, y habíamos visto que, por ejemplo, teníamos esta de post, que nos devuelve estos datos en formato JSON. Entonces, si utilizamos el F12, nos vamos a red, presionamos Enter, vamos a ver que acá está el post. Voy a probar lo mismo. Lo voy a probar en Firefox. Voy a presionar F12. Me voy a ir a la parte de REST. Voy a presionar Enter. Y acá me voy al Get. Y ahí tenemos el 200 OK. Y tenemos la respuesta
que fíjense, en este caso, en lugar de ser el HTML, es un JSON. Si seleccionamos acá, podemos ver el payload, la parte de cargas, la parte de data, de carga, el protocolo HTTP versión 2. Y acá vemos los datos en crudo, que es el JSON. Es muy importante que instalen este programa que se llama Postman. Es un cliente para poder probar y aprender sobre la interacción con APIs REST. La pueden descargar de esta URL y ahí vamos a ver varios ejemplos con Postman. Primero vamos a ver el concepto de URL. Un recurso es la información a la que queremos acceder o que queremos modificar o borrar. Ejemplo, productos. Las URL son un tipo de URI. Las URL, además de permitir identificar de forma única un recurso, nos permite localizarlo para poder acceder a él o compartir su ubicación. Una URL se estructura de la siguiente forma. Tenemos primero el protocolo. Protocolo, por ejemplo, puede ser HTTPS. Recuerden que el HTTP comúnmente trabajaba en el puerto 80 y el HTTPS funciona en el puerto 443. Protocolo HTTPS. Después tendríamos el dominio, el nombre de dominio. Luego tenemos el puerto, en este caso es 443 porque es HTTPS. Luego tenemos la ruta del recurso, barra todos, por ejemplo. Fíjense este otro ejemplo que tiene el signo de interrogación y ID igual a 1. Entonces, la última parte, después del signo de interrogación, pueden ir consultas de filtrado para el filtrado de recursos. Porque todo va a tener un montón de ítems. Ahora, si nosotros ponemos el signo de interrogación ID igual a 1, nos va a traer el ítem de todos que tiene ID igual a 1. Y acá hay otro ejemplo de filtrado. Nos vamos a ir a Postman y lo vamos a probar. Voy a copiar la URL, me voy a ir a Postman y en Postman, desde acá desde el más, puedo poner la URL y voy a enviar. Y al enviar, fíjense que el body me trae la respuesta. Y acá me dice el estado. Entonces nosotros lo que vamos a necesitar es ver esto que nos responde para poder programarlo luego en nuestra app Flutter y la respuesta para poder procesarla. Puedo copiar a este JSON, fíjense de acá, este icono de acá, lo puedo copiar y puedo utilizar páginas como esta, que es el JSON Editor Online, donde puedo pegar el JSON y me puede ayudar a procesarlo. Fíjense que tiene un array, dentro está el elemento 0 que tiene este par donde tiene por ejemplo el ID y el 1, además de otros campos como el título o completado. Ahora voy a ir con la segunda, la copio, me voy al Postman, pego, recuerden que estoy utilizando get, estoy utilizando la operación get. En este caso va a utilizar un parámetro porque tiene
esto para el filtrado. Recuerden que después del signo de interrogación están los parámetros del filtrado. Acá tiene el ID y 1. Ya vimos que el ID es parte de los elementos del JSON. Tenemos el ID 6, por ejemplo. Acá, por ejemplo, ponemos 6 y vamos a enviar. Me va a traer solamente el elemento 6. Y después, por último, vamos a probar en el último. Habíamos dicho que teníamos ID y tenemos completed. O sea, vamos a copiar, vamos a pegar. Ahora fíjense que nos aparecen dos parámetros. Vamos a enviar y ahí nos filtró este. Ahora, si acá pusiéramos un ID que no existe, tomamos este, posiblemente no existe, enviamos, no tenemos respuesta. Si bien tenemos 200 OK, la respuesta es vacía. Para aclarar conceptos, decimos que URL es un tipo de URI. Es decir, el URI es más general que una URL o una URN. Un identificador de recursos uniformes o URI es una cadena de caracteres que identifica los recursos de una red de forma unívoca. El localizador de recursos uniforme URL hace referencia a recursos. Normalmente estos recursos son accesibles en una red o sistema. Los URI pueden ser localizador uniforme de recurso URL o URN. Es decir, que podemos nombrarlo como URI o como URL. Comúnmente, cuando trabajamos con redes, hablamos de URL. URL es más específico. Pero si decimos URI, también está bien. Rápidamente voy a explicar algunas reglas básicas. Las URIs o URL no deben implicar acciones y deben ser únicas. Por ejemplo, esta URI que dice facturas barra 234. Editar es incorrecta ya que tenemos el verbo editar. O sea, no podemos usar el verbo editar en la URL porque para eso tenemos verbos. Tenemos verbos como put para editar. Para el recurso factura con el identificador 234, la siguiente URI sería correcta independientemente de que vayamos a editarla, borrarla, consultarla o leer solo uno de sus conceptos. Entonces estaría bien si ponemos barra factura barra 234. Las URIs deben ser independientes del formato. Por ejemplo, una URI que dice facturas barra 234 PDF no sería una URI correcta, ya que estamos indicando la extensión PDF en la misma. Si bien estas son como sugerencias, como recomendaciones, ya vamos a ver luego que en el API de Firebase justamente vamos en contra de esta regla y utilizamos .json. Filtrado y otras operaciones. Para filtrar, ordenar, paginar o buscar información en un recurso, debemos hacer una consulta sobre la URI utilizando parámetros HTTP en lugar de incluirlos en la misma. Por ejemplo, la URI, factura, orden, DEX, fecha DEX de 2007, página barra 2 sería incorrecta, ya que el recurso listado de factura sería el mismo, pero utilizaríamos una URI distinta para filtrarlo, ordenarlo o paginarlo. Lo correcto sería utilizar el signo de interrogación y después los parámetros para el filtrado. Importante, las operaciones. Get para consultar y leer recursos, post para crear recursos, put para editar recursos, delete para eliminar recursos, patch para editar partes concretas de un recurso. Por ejemplo, para un recurso productos, sería get productos, nos permite acceder al listado de facturas. Quiere decir que acá en el get utilizamos los headers para mandar la solicitud. En post producto nos permite crear una factura nueva. En este caso vamos a utilizar el header y en el body vamos a poner el JSON de producto. Acá hay otro ejemplo de get, pero concreto.
Después hay un put, que vimos que es para editar, es una modificación del recurso producto. En este caso el producto 123 se va a modificar. Y para eso en la cabecera tenemos que mandar el put, pero también tenemos que mandar el JSON en el body para el JSON del producto que se va a modificar. Delete, parecido. Vamos a utilizar header, vamos a decir que el producto 123 que se elimine. Y el patch nos permite modificar partes del JSON. Por ejemplo, podemos mandar para que modifique solamente el ID del JSON que veíamos antes. Y ese vamos a mandar la cabecera, que es patch. En la cabecera vamos a mandar patch. Y en el JSON vamos a poner solamente lo que queremos modificar. Enseguida vamos a probar cada una de estas operaciones para que nos quede claro. Código de error, ya lo estuvimos viendo, vimos que tenemos distintas categorías, por ejemplo, información, de éxito, de redirección, de error del cliente, de error del servidor. Este es un detalle. Por ejemplo, tenemos el 200 OK, que quiere decir que la solicitud fue procesada correctamente. Después tenemos del 400, tenemos el 401, por ejemplo, solicitud fallida, usuario no autenticado. O que es una solicitud incorrecta, porque esta es la común, el bad request, que es la sintaxis incorrecta en la solicitud. Escapamos a la solicitud. Por ejemplo, si en el API de JSON Placeholder en todo, si pongo acá cualquier cosa, un recurso que no existe, que no tiene JSON Placeholder, le damos a enviar, nos devuelve un 404 no encontrado. Es el 404 no encontrado. Una cosa importante es que tenemos que analizar con el Postman antes de programar cómo funciona la API y cuáles son los códigos de estado o de error que devuelve. Entonces, en algunas APIs vamos a ver que cuando se creó un recurso nos devuelve el 201, que es más específico y sería la práctica REST ideal, que devuelva algo específico. Si fue creado el recurso en el servidor, que el servidor devuelva la respuesta 2001. Pero en muchas ocasiones interactuamos con o interoperamos con APIs que no hemos construido nosotros. Y posiblemente la API nos devuelva, al crear un recurso, en lugar de un 201, nos devuelve un 200. Y nosotros tenemos que programar nuestra aplicación en Flutter con el 200. Entonces teníamos los de éxito, los de error, y después tenemos el rango de 500. Por ejemplo, el 500, que es un error interno del servidor. Una condición inesperada ocurrió en la API y una excepción fue arrojada. Como resumen de API REST, tenemos nuestra app en Flutter que va a interactuar utilizando las normas, las reglas de REST, las recomendaciones de REST sobre el protocolo HTTP. Entonces, va a mandar un GET utilizando una URL al servidor. El servidor va a estar escuchando las solicitudes en un API REST. El API REST va a proveer una interfase con distintos métodos u operaciones. Get, post, put, patch, delete. El API REST, una vez que le llega la solicitud, va a interactuar con el backend, que puede tener reglas de negocio entre otros componentes. Por ejemplo, puede tener componentes que interactúan con la base de datos. Se va a realizar un proceso y luego la API REST va a devolver una respuesta. En el caso de un GET, va a devolver, comúnmente va a devolver un JSON. Recuerden que también puede devolver un archivo en formato XML, pero lo que está estandarizado es el JSON.
mediante una respuesta HTTP va a devolver la parte de data, la parte de carga o body, va a devolver un JSON. Ese JSON lo va a tomar la app en Flutter, lo va a procesar. Por ejemplo, va a mostrar una lista con los elementos. Ahora, la app en Flutter también puede querer crear un recurso y para eso va a mandar una solicitud HTTP con un post. Cuando llegue con un post y además en el cuerpo, en la parte de data, va a mandar un JSON con el recurso que quiere crear. Por ejemplo, el JSON de un producto o de un álbum. Por ejemplo, esto sí hacemos referencia a los álbumes de JSON Placeholder. Va a ir ese JSON, va a llegar a la interfase, va a ver que es un post. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer acá el servidor? A través de la API REST y utilizando el servidor, se va a guardar en la base de datos el recurso. Y luego que se guardó, una vez que está todo ok, va a mandar una respuesta que puede ser, por ejemplo, una respuesta HTTP, un 201, con código 201, para que la app en Flutter vea que fue correctamente creado el recurso. ¿Qué quiere decir? Que después podría ser un get para obtener el recurso que fue creado, o la lista de recursos y ver qué recurso fue creado. Acá hay un ejemplo de get a algo y que devuelve este JSON. Esto sería un resumen de cómo funciona REST. Recuerden que funciona sobre el código HTTP, que trabaja con URI o más específico con URL. Se envían solicitudes con verbos, con métodos, get, post, put, patch. Dependiendo del método, cuando llegue la solicitud al servidor, va a ser la operación que va a realizar o el procesamiento que va a realizar el servidor. Si es un get, va a retornar una respuesta, un JSON con los ítems, con los recursos, una colección de recursos. Si es un post, va a crear, va a tomar el recurso y lo va a crear en la base de datos y va a devolver un 201 o un 200. ¿Ok? Si la URL o si hay algún problema de sintaxis, va a salir un error, va a obtener un error, que va a ser un error del cliente. Si no puede realizar el procesamiento del servidor, va a devolver un error del rango de 500, un error del servidor. Y lo que devuelve es un archivo en formato JSON en la parte de data, en la parte del body, del HTTP, de la respuesta HTTP. O sea, cuando hablo de cabecera, cuando hablo de body, me estoy refiriendo a la estructura del HTTP. Ahora es importante también entender el JSON. JSON se refiere a la notación de objeto de JavaScript. Es un formato de texto sencillo para el intercambio de datos. JSON es solo un formato de datos, una colección de pares de nombre, valor. Requiere usar comillas dobles para las cadenas y los nombres de propiedades. La sintaxis de JSON se resume en: cada dato es un par nombre-valor, los datos se separan entre sí por comas, un objeto es un conjunto de datos que se define entre llaves, los valores de los datos pueden contener arrays que se definen entre corchetes. Acá podemos ver las distintas partes. Estos son datos primitivos, pero fíjense que son par nombre valor. En este caso, por ejemplo, tenemos name y el nombre Iniesta. Después decíamos que un objeto va entre llaves. Después tenemos los arrays, se definen entre corchetes, como vemos acá. Este es un elemento JSON.
Y estas serían las partes. Si quieren ver más detalle de JSON, pueden ver esta página donde pueden ver el detalle de la sintaxis. Vamos a verla. Entonces fíjense que acá define un objeto, define un array, define un valor. Esto también pueden entrar y ver. Entonces decíamos que un arreglo es una colección de valores. Acá está representada la sintaxis. Acá podemos ver en este link, podemos ver una URL un poco más compleja. De una organización. Y acá pueden ver un ejemplo de un JSON. Un JSON un poco más complejo. Recuerden que pueden usar editores online para procesar JSONs complejos. Repaso de conceptos. API. Las APIs son interfaces que permiten la comunicación entre dos aplicaciones de software siguiendo cierto conjunto de reglas. Cuando la API trabaja sobre HTTP es un API REST. REST es una lógica de restricciones y recomendaciones bajo la cual se puede construir una API. Es un estilo de arquitectura. Y RESTful API es una API que implementa la lógica de restricciones y recomendaciones de REST. Funcionan estrictamente bajo una arquitectura cliente-servidor utilizando HTTP como protocolo de comunicación. El cliente envía solicitud, el servidor las recibe, realiza acciones y retorna respuesta. El cliente envía solicitud con un método HTTP, get, post, put, patch, delete, con una URL única que sigue este formato y la información necesaria que requiere el servidor para satisfacer el requerimiento. Por ejemplo, JSON en la parte del body o data. Trabaja con recursos representados en un formato, por ejemplo, JSON o XML. Se intercambian JSON. JSON es el formato que comúnmente se utiliza, también otros formatos como XML. El servidor recibe la solicitud y procesa la URL, realiza una acción y devuelve una respuesta. Por ejemplo, retorna un código 200 con un body y un header. Es comunicación sin estado, cada petición al servidor tratada de forma independiente. Y esto sería un resumen de lo que hemos visto de API REST. Para que nuestra aplicación en Flutter pueda interactuar con un API REST, vamos a trabajar con esta base de datos en tiempo real de Firebase, de Google. Real-Time Database es un servicio de base de datos en la nube, es no relacional, una base de datos no relacional, totalmente administrada. Los datos se almacenan en formato JSON, está construida bajo la infraestructura de Google. Los desarrolladores pueden construir aplicaciones rápidamente sin preocuparse demasiado por la escalabilidad y solo se centran en la construcción de las mejores aplicaciones. Estructura de datos. Todos los datos de Firebase Real-Time Database se almacenan como objetos JSON. La base de datos se puede conceptualizar como un árbol JSON alojado en la nube. A diferencia de una base de datos SQL, no hay tablas ni registros. Cuando se agregan datos al árbol JSON, estos se convierten en un nodo de la estructura JSON existente con una clave asociada. Modelo de datos. Cada documento contiene un conjunto de pares clave o valor. Los documentos pertenecen a colecciones que simplemente son contenedores de documentos. Acá está la información, la documentación, que es muy completa por si la quieren consultar. Ahora vamos a hacer un ejercicio, vamos a crear una base de datos y vamos a hacer pruebas con Postman. Y esta es la base de datos con la que, sobre esta API, vamos a trabajar luego con un proyecto con Flutter. Nos vamos al navegador,
Previamente tenemos que estar logueados en Gmail y en el navegador buscamos Firebase Database Realtime. Vamos a seleccionar ese link. Fíjense que acá me aparece la ayuda, una base de datos alojada en la nube. Nos vamos a ir a consola. Lo que quiero hacer es, voy a crear este JSON, esta base de datos, y luego le vamos a aplicar algunas reglas básicas. Para eso nos vamos a ir a agregar proyecto. Vamos a poner un nombre. Acá le puse proyecto-medio Flutter, pero le pueden poner cualquier nombre. Vamos a poner ese nombre, vamos a continuar. Acá esto, bueno, le voy a poner que no habilite Google Analytics. Ustedes si quieren lo habilitan. Fíjense que habilita distintas funciones. Voy a crear el proyecto. Esto tarda un poquito. Terminó. Vamos a continuar. Y acá fíjense que me da distintas opciones. La última versión, la versión nueva que está en producción, este es el Cloud Firestore, que es muy interesante para hacer aplicaciones, pero para probar este hay que ingresar la tarjeta. Y esta sí nos permite trabajar con serverless y nos permite crear una base de datos similar a como vamos a hacer ahora, pero en lugar de usar el API que me da por defecto, el API REST que me da por defecto Real Time Database, nos permite crear nuestra propia API. Nosotros vamos a trabajar con Real Time Database porque es más sencillo y nos provee un API por defecto. Vamos a seleccionar Real Time Database y vamos a dar a crear base de datos. Acá vamos a poner la ubicación. Tenemos dos opciones nada más. Voy a elegir la de Estados Unidos. Y acá me da dos opciones de seguridad. Nosotros vamos a trabajar sin seguridad. Significa que la lectura y escritura de la base de datos tiene que estar en true. Acá me da una fecha. Quiere decir que durante 30 días tenemos para probar. Pero si le cambiamos esto por true, nos permite trabajar por hasta cuando queramos. Pero después, una vez que pasa nuestra aplicación a producción, lo ideal es ponerle seguridad. Vamos a habilitar. Bien. Y ahí nos aparece esto. Y esto nos va a permitir crear las colecciones y los documentos. Vamos a darle otra mirada. Fíjense que primero lo que creamos es la colección trabajos. Luego tiene una clave que la da automáticamente. Y después tenemos los campos. Que esto viene a ser el documento. Así que este documento tiene este número de identificación única. Por esta primera vez, este número, este código lo vamos a poner nosotros. Nos vamos a crear la colección trabajos.
Pues vamos a crear una clave cualquiera y teníamos activo, pues teníamos otro campo del documento que era nombre. Después teníamos activo, si estaba activo. Ah, activo ya lo usé. Entonces teníamos activo, nombre, remoto. Y que esto lo que estoy creando es un documento de trabajo. El nombre, o sea, no es una persona, sino que es un trabajo. Y se refieren a trabajos de informática. Vamos a poner desarrollo, porque vamos a hacer una app de trabajos. El trabajo es desarrollo, el nombre, remoto, true. Queremos que el trabajo de desarrollo sea remoto. Va a estar activo, o sea que este trabajo está activo, true. Y ¿qué me falta? Ah, y el valor, viene a ser el precio, valor o precio. Vamos a agregar valor. Y le vamos a poner 1000 pesos, valor de la hora de la programación en Flutter. Ahí estaría. Bien. Entonces ahí tenemos nuestra primera colección con nuestro primer documento con una clave. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de accederlo, pero antes nos vamos a ir a las reglas. Y las reglas, vamos a configurarla, esto lo vamos a configurar como true, esto también como true, o sea, la lectura y la escritura como true, y vamos a agregar un índice que luego vamos a utilizar en la aplicación. Entonces, ahí le agregamos true y agregamos un índice a la colección trabajos, un índice para nombre, lo cual nos va a permitir, por ejemplo, ordenar y hacer búsquedas por nombre. Lo vamos a publicar. Ahí nos quedó publicado. Vamos a revisar que esté bien trabajos, nombre, la colección trabajos y nombre es el campo. Revisemos que esté ok en lo que hemos creado. Nombre y trabajo. Perfecto. Ahora voy a hacer clic acá a trabajos. Lo voy a seleccionar y me voy a ir al Postman directamente. Voy a crear directamente un get nuevo, o sea, un request, una solicitud nueva. Y vamos a enviar esta solicitud. Bien. Fíjense que me trae un HTML, pero si yo le pongo punto JSON, minúscula, y enviamos, ahí me trae el ítem. Entonces, fíjense que no cumple con las reglas que habíamos visto para REST, pero es un API REST. Me refiero a esta regla. Quiere decir que no es RESTful API, pero sí es una API REST. Bien, ahora vamos a probar con un post. Vamos a tratar de crear
un recurso. Para eso voy a copiar acá esta parte, me va a servir de molde y me voy a ir al body, que quiere decir que vamos a hacer un post a esta URL, que tenemos barra trabajos, tenemos el recurso trabajos, vamos a elegir acá raw, vamos a pegar, en lugar de Flutter, vamos a poner PHP y vamos a mandar la solicitud y fíjense que perfecto, nos devolvió un 200 OK, en realidad nos tendría que haber devuelto un 201 y nos devolvió el número, el identificador del recurso que creó. Y quiere decir que si yo ahora copio esto, abro otra pestañita y hago un get, ahí fíjense que me devuelve los dos, el de Flutter y el de PHP. Ahora quiero modificar este. Me equivoqué. El de Flutter es, en lugar de 1000 por hora, es 2000 por hora. Para eso voy a usar este mismo get. Voy a poner un put. Me voy al body. Y ahora 2000. Quiere decir que voy a mandar esta solicitud put con un body donde he cambiado este valor. Lo voy a mandar al servidor. Acá a ver si tengo uno, si me abre uno similar, un put. Bien. Este era un ejemplo. Vamos a probarlo a ver qué. Esto es lo que me falta en el put, es que tengo que poner el identificador del recurso que quiero cambiar. Entonces, en este caso, fíjense cómo es el formato. Pongo el recurso que es trabajo, después barra y el número de identificación .json. Porque si no, si yo mandaba esto, no iba a saber qué recurso modificar. Voy a copiar el identificador único. Voy a poner acá barra. Voy a pegar el identificador. Y ahora voy a dar un enviar. Bien. Y ahí me devuelve un 200 OK y me devuelve lo que modificó, que fue el valor 2000. Y ahora, que lo tengo, me va a servir. Vamos a copiar y vamos a hacer un get. Vemos el get, vemos está el de PHP y acá está el de Flutter. Perfecto. Ahora lo que podemos probar es un patch. Es medio similar al put, pero fíjense que le mandamos una parte, solamente lo que queremos modificar. Vamos a otra vez utilizar el get lo vamos a cambiar por patch. Y vamos a tomar este. Me voy al body, voy a pegar y lo que voy a modificar el nombre. Modificar el nombre, Node.js. ¿Y qué me falta? Falta el identificador acá arriba, porque tiene que ser el formato es barra
Esto está todo explicado en detalle en la documentación de Real-Time Database. En Patch va a modificar solamente el nombre. Seguimos este formato para la solicitud, o sea, para la URL. Vamos a un enviar. Y acá nos sale un error. Dice que es un dato inválido. O sea que no puede parsear el objeto JSON. Para corregir este error vamos a probar sacarle esta coma. Y vamos a dar un enviar. Bien, ahí devolvió 200 OK y Node.js. Ahora vamos a probar un get. Listo, está bien, perfecto. Ya tenemos configurada Database Real-Time y hemos probado el API REST. Ahora lo que nos falta es hacer el proyecto en Flutter para poder interactuar con esta API.